Se Voy a sumó alguien. compartir. ¿Cómo? Se sumó alguien más al video. Bien. ¿Les parece que comience? Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándome en este cierre de esta etapa, que ha sido una etapa de 5 años y que, bueno, digamos, la está culminando en este contexto, y con lo acuciante que resulta poder estar haciendo esta presentación en mi casa, ¿no? Alejada de los vínculos y de las personas que quiero. Así que bueno, gracias por podérmelo permitir y tener este momentito. La tesis que presento se titula Elaboración e implementación de una propuesta metodológica para la evaluación y la gestión de la calidad del aire mediante el enfoque de la ciencia de datos. Esta tesis fue dirigida por el doctor Andrés Porta, por el doctor Jesús Palomar Vázquez y por el doctor Alfonso Fernández Arría, en el marco de un convenio de cotutela entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Politécnica de Valencia. A su vez, esta tesis fue posible gracias a una beca doctoral que me ha otorgado el CONICET. En lo que haré la presentación hoy, el contenido que les estaré mostrando comenzará con una breve introducción, acompañada de un marco teórico, para luego estar presentando la propuesta metodológica que desarrollé, la cual la aplicamos en 3 casos de estudio. Por un lado, lo que es la Comunidad Valenciana en España, luego la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, la Ciudad de La Plata también en Argentina, y tras esto les compartiré las conclusiones generales de nuestro trabajo, y estaré presentando futuras líneas que nos gustaría o que estamos también encarando. Bueno, para comenzar, el porqué de esta tesis. Esta tesis nace bajo la preocupación del efecto en la salud que genera una mala calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud tiene cifras en donde en el mundo fallecen anualmente 5 millones de personas. Esto es, que 1 de cada 9 muertes en el mundo sean a consecuencia de una mala calidad del aire. Esta misma Organización Mundial de la Salud ha titulado la contaminación del aire como el asesino invisible, porque porque produce el 36% de los cánceres de pulmón, el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de los infartos al corazón. Es el contexto en el que estamos, y si bien hay un montón de estudios epidemiológicos, diagnósticos ambientales, y estudios en ciencias básicas y aplicadas, falta, con el desarrollo del conocimiento, una metodología que pueda integrar todo este saber para que esté otorgando una herramienta que facilite la gestión de la calidad del aire. En ese sentido, entendemos que es responsabilidad de las universidades públicas estar aportando a algo que facilite la toma de decisiones para una mejor administración de este recurso natural. Es por esto que el objetivo general de esta tesis ha sido elaborar una metodología para la evaluación y gestión de la calidad del aire mediante el enfoque de la ciencia de datos. Como objetivos específicos, nos planteamos distintas cuestiones. Por un lado, determinar las preguntas más relevantes en la evaluación de la calidad del aire, que faciliten el estudio y la comprensión del fenómeno, poder identificar las principales fuentes de información y poder estudiar las redes de monitoreos que se encuentren presentes en los territorios, poder generar una metodología que permite integrar estas múltiples fuentes de datos, poder confeccionar mapas de concentración de contaminantes, estar aplicando un índice de calidad del aire que dé una información más avanzada para la gestión, poder evaluar escenarios de riesgo por exposición a los contaminantes atmosféricos en situaciones en donde se esté afectando la salud de la población, y finalmente generar informes de la calidad del aire. ¿Y en qué contexto, en qué situación aparece esta tesis? Desde la revolución industrial para esta parte, ¿no?, con el desarrollo de la sociedad de consumo, por sobre todo en el siglo XX, el desarrollo económico ha estado fuertemente vinculado con la producción de bienes y con la explotación de nuestros recursos naturales. Eso ha provocado un gran impacto en el planeta. A su vez, por otra parte, la población mundial se está aglomerando en las ciudades, que concentran las fuentes de contaminación.
Esto muchas veces es por la falta de un proyecto territorial que permite un desarrollo urbano uniforme, ¿no? El punto es que el 92% de la población mundial hoy se enfrenta a una mala calidad del aire. Y esto pone dos cuestiones ahí en tensión. Por un lado, el derecho a un ambiente sano y el perjuicio que genera una mala calidad del aire en la salud, y por el otro lado, la necesidad también de una actividad económica plena para poder tener un bienestar social. Para poder estar monitoreando la calidad del aire, lo que se realiza es controlar contaminantes criterios, ¿no? Que son una serie de contaminantes que resultan muy fáciles de identificar en todos los ambientes, y para eso la Organización Mundial de la Salud ha establecido recomendaciones de niveles guías por debajo de los cuales se debe preservar la salud de la población. Sin embargo, las leyes no siempre siguen estas recomendaciones, un poco por las tensiones que hacía mención recién, y también otra cosa que sucede es que la administración pública no llega a desarrollar las capacidades técnicas para poder estar haciendo ese control. ¿Y cuáles son estas capacidades técnicas? Bueno, por un lado es el poder desarrollar estrategias para el monitoreo. Las redes de monitoreo se diseñan con el propósito principal de obtener información de primera fuente de lo que sucede en el territorio, para poder implementar medidas de protección a la salud. Las redes de monitoreo son una herramienta fundamental en el territorio, y las tecnologías para esto se dividen en distintos tipos. Por un lado, lo que es el monitoreo terrestre, que utilizan como tecnologías monitoreo discreto, ya sea por técnicas de monitoreo pasivo o activo, y después lo que es el monitoreo continuo, que para eso se suele contar con equipos que miden de forma periódica la calidad del aire. Mientras que en el monitoreo discreto se precisa una persona, en el monitoreo continuo ya tenemos un equipamiento en el cual toma mediciones. Y en otra rama de las tecnologías para el monitoreo de la calidad del aire existe lo que es la teledetección, que hay sensores que están a bordo de satélites que tienen la capacidad de estar midiendo distintos contaminantes en lo que es la columna atmosférica. Y como una forma de complementar estas mediciones existen los modelos de calidad del aire. Estos modelos matemáticos lo que permiten es generar información extra a los datos crudos en que se toman, pudiendo otorgar una cobertura espacial y temporal que, de vuelta, que brinde un mayor nivel de comprensión de lo que está pasando. Los modelos de calidad del aire se dividen en modelos físicos y modelos numéricos. Los modelos numéricos también se dividen en dos. Por un lado, los que son los modelos determinísticos, que están basados por sobre todo en las teorías físico-químicas, en los modelos de transporte y demás. Y por el otro lado, los modelos probabilísticos, que surgen desde la gran cantidad de datos, y ya no tanto desde la teoría. Y una vez, y aparte, ¿no?, como otra herramienta que se tiene, además de los modelos, es la posibilidad de calcular el riesgo que conlleva, ¿no? De salir del dato de la concentración y poder entender cuál es el riesgo asociado a esa exposición. Y para ello, todo lo que es los estudios epidemiológicos desarrollan lo que se conoce como modelos de concentración-respuesta, en donde el material particulado, ya sea de menor a 10 micras o menor a 2.5 micras, ¿no?, un material particulado muy fino, que es uno de estos contaminantes criterios de los que hablaba antes, son buenos indicadores para el riesgo asociado a la exposición, porque se conoce muy bien cuál es el mecanismo de acción. De esta forma podemos conocer cuál es el riesgo relativo y lo que se conoce como fracción atribuible de muertes, que es el porcentaje del total de muertes que ocurren en un espacio, en un territorio, que pueden ser atribuibles a una mala calidad del aire. Y bueno, esta tesis se encuentra en una situación, ¿no?, que es muy particular, que es propia de esta época, que es la posibilidad, por un lado, de estar contando con una gran cantidad de información, ¿no? Muchas de las tecnologías que contaba recién para el monitoreo de la calidad del aire hace 10 años no existían. Y por el otro lado, tenemos otra ventaja tecnológica, que es la posibilidad de estar procesando esos grandes volúmenes de datos. Y estas dos cuestiones
surgen de una necesidad, que es el de poder estar desarrollando estrategias para analizar todo este volumen de datos y para poder estar dándole orden, ¿no? Y hay una pregunta que es la que me ha acompañado a lo largo de estos 5 años, que es cómo hacer para poder obtener información de calidad, confiable, que esté realmente aportando en la gestión a partir de tanto dato. Y bueno, y en ese sentido la ciencia de datos aparece como la herramienta predilecta porque estructura, organiza y simplifica toda esa complejidad. Y en el desarrollo, en el transcurso de ir tratando de darle respuesta a esa pregunta, me he encontrado con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de los datos, la incertidumbre de las metodologías, esta incertidumbre que es una situación epistémica que implica información que es imperfecta o desconocida. Y lo interesante es que el riesgo como concepto toma la incertidumbre y la hace parte. Y trabajar con el riesgo resulta esencial para poder tomar decisiones políticas, poder cuantificar ese riesgo. Y con ese enfoque es que realizamos esta tesis priorizando la producción de resultados y la obtención de productos para poder mejorar la gestión de la calidad del aire. Así que les voy a comentar la propuesta que estuvimos armando. Esta es una propuesta metodológica, es un flujo de trabajo compuestos por 3 módulos operativos. Se pensó en 3 módulos que puedan ser cubiertos por distintos perfiles de profesionales. Un primer módulo centrado al diseño del análisis, un segundo módulo pensado en el procesamiento y un tercer módulo pensado en lo que es la comunicación de los resultados. En el primer módulo lo que planteamos es un ciclo iterativo de 4 etapas en donde quien lo pueda estar llevando adelante es un perfil técnico del área de las ciencias ambientales, ¿no? Porque este módulo en particular limita los alcances de nuestro estudio. Como primer paso que planteamos, si bien es un ciclo como mostraba recién, pudimos identificar 5 aspectos que son relevantes para caracterizar un área de estudio. Entonces el primer paso es la caracterización del área. Estos 5 aspectos son: primero, el relevamiento de las fuentes de emisión que estén presentes en el territorio; luego, el poder identificar las condiciones meteorológicas; poder describir la geografía del área; conocer si existen eventos particulares, ya sean naturales o antrópicos; y poder conocer el marco normativo en donde estamos en ese lugar. El siguiente paso será definir los objetivos. Nosotros identificamos 4 objetivos centrales. Estos son: conocer aspectos del monitoreo terrestre, determinar la calidad del aire en los sitios de medición, evaluar la evolución temporal de los contaminantes, y como cuarto objetivo central, evaluar la redistribución espacial de los contaminantes. Estos objetivos son los que van a después servir para poder formular preguntas de trabajo. Nosotros en total confeccionamos 18 preguntas de trabajo, las cuales entendemos que permiten obtener toda la información que un usuario final podría requerir de la calidad del aire. Ejemplos de este tipo de preguntas son si hay redundancia entre los datos recolectados por las estaciones de monitoreo, o cuáles son las características del área de emplazamiento de las estaciones de monitoreo. Como último paso en este módulo, tenemos lo que es identificar las fuentes de datos. Entre las fuentes de datos que consideramos más importantes están los datos de monitoreo terrestre y los de teledetección, y luego poder contar con otras variables de interés, como son los datos meteorológicos, datos obtenidos de modelos de reanálisis atmosféricos. Un reanálisis atmosférico son modelos atmosféricos a nivel planetario, los cuales han sido corregidos por asimilación de datos terrestres. Otra variable de interés puede ser la elevación del terreno, en caso de que tengamos topografías diversas, y lo que es clasificación de uso del suelo. Como decía al principio de la presentación del módulo, esto lo pensamos como un ciclo iterativo, donde que sea recursivo, puesto que a medida que nosotros podemos identificar nuevas fuentes de datos, podemos redefinir los objetivos, ¿no? Esto no es que uno lo realice una vez y ya está, sino que puede y resulta conveniente hacer una revisión periódica. El siguiente módulo de nuestra propuesta metodológica es el de procesamiento de los datos identificados en el paso anterior. Esto implica la selección, además de algoritmos, y los procesamientos de los datos.
en este sentido, nosotros hemos desarrollado todo el software para realizar todos los análisis. Nosotros trabajamos con R, que es un lenguaje de programación, y los mapas también los hicimos con un software libre que es QGIS. Para la preparación de los datos, los pasos básicos son la limpieza del ruido, la imputación de los valores faltantes, poder integrar los datos en el caso que sean necesarios, porque muchas veces las series de tiempo son datos minutales u horarios, y por ahí lo que necesitamos son datos diarios o mensuales, ¿no? Entonces hay que construir series de tiempo en el formato que uno la precise, que muchas veces eso viene de la mano de la legislación, ¿no? Y finalmente la transformación de los datos acorde a los algoritmos, a los requerimientos de los algoritmos que utilicemos. Y como siguiente paso, tenemos lo que es procesar los datos. Yo les comentaba que tenemos objetivos generales, de los objetivos generales se desprenden las preguntas de trabajo, y tras esto lo que hicimos fue poder identificar objetivos específicos, y en función de estos objetivos específicos, cuáles son los algoritmos que actualmente se utilizan en la bibliografía para atender esos objetivos específicos. Hicimos una extensa revisión bibliográfica para poder saber cuáles son los que hoy la ciencia está utilizando para poder dar cuenta de esos objetivos específicos. El listado de algoritmos es amplio porque los objetivos específicos son muchos. Hago mención de 2 o 3 para no abrumarlos. Por ejemplo, para el análisis espacial de la disposición de las estaciones, lo que proponemos es un análisis de patrones de punto, o para el análisis de los vientos, una rosa de vientos, para el análisis de aportes de contaminación, una rosa de contaminación. Me interesa así detenerme en este primero, que es para el análisis espacial. Lo que estamos proponiendo es la construcción de un modelo de regresión multivariante, que esto es algo muy novedoso porque integra la información satelital, que como decía antes, es algo que no existía hasta hace muy pocos años. Perdón, que esto va a ser las conclusiones que yo hoy esté presentando en la parte de los resultados en los casos de estudio, van a ser de esto únicamente. Bien, el tercer módulo es la comunicación de los resultados. Para la comunicación de los resultados, nosotros lo que proponemos es trabajar en el formato pregunta-respuesta, ¿no? A partir de estas preguntas que desarrollamos, poder construir las respuestas que sean concretas, concisas a esas preguntas. Luego, el no perder de vista los niveles guía propuestos por la OMS para el cuidado de la salud y la legislación vigente, ¿no? Entonces, al momento de trabajar con las mediciones, en las conclusiones puede estar realizando esa comparación. Y también que la elaboración de informes tenga en cuenta la posibilidad de realizar mapas, ¿no? A partir de las metodologías que estamos sugiriendo, podemos obtener mapas de concentración de contaminantes, mapas de calidad del aire, que nosotros lo que hemos estado trabajando es en función de las recomendaciones de la OMS, trabajamos con un índice que toma esas concentraciones, y finalmente mapas de riesgo. Bueno, toda esta metodología, como les comentaba, la pusimos en aplicación en 3 sitios. El primer sitio es la Comunidad Valenciana de España, que se encuentra al este de la península ibérica. Tuve la fortuna de poder visitarlos. Es una zona de contacto de los sistemas montañosos ibérico y bético, y por eso se produce este contraste regional entre zonas lluviosas y zonas áridas relacionadas entre las alturas de los sistemas montañosos y las zonas bajas a la altura del mar. Como marco jurídico, en un lugar mayor tenemos la directiva de la Unión Europea, la directiva 2008, que establece criterios para el monitoreo, valores umbrales. Tras esto tenemos, o por debajo, un Real Decreto que tiene vigencia para lo que es el territorio español y que le confiere ciertas potestades, responsabilidad a las autoridades locales.
En el marco de este Real Decreto se ha desarrollado una red de monitoreo extensa en todo el territorio español, en donde se plantea una estratificación del territorio, ¿no? En la Comunidad Valenciana se identificaron 18 zonas que tienen características propias dependiendo de sus actividades productivas. Bueno, los objetivos que pudimos trabajar en este caso de estudio fueron los 4 que mencioné anteriormente, y podemos abordar las 18 preguntas de estudios que nos planteamos en la propuesta metodológica. Como les comentaba, en Valencia en la Comunidad Valenciana, existe una red de monitoreo. Esta red de monitoreo se llama Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, y cuenta con 60 puntos de monitoreo continuo, en donde se han medido distintos contaminantes con una frecuencia horaria. Nosotros trabajamos con datos desde el periodo de enero del 2008 hasta septiembre del 2018, y los datos se descargaron del sitio oficial. A su vez, como otra fuente de datos con la que trabajamos, fueron los datos de uso del suelo, que se obtuvieron a partir del proyecto europeo Core Land Cover, con una escala de 1 en 100.000, e incorporamos datos de densidad óptica de aerosoles, que es un parámetro que recoge el sensor MODIS de los satélites Aqua y Terra, y trabajamos con un producto satelital que tiene un algoritmo de corrección que permite una resolución espacial de 1 kilómetro, que es el algoritmo MAIAC. Estas mediciones satelitales fueron calibradas contra mediciones realizadas en tierra de este mismo parámetro, y para ello trabajamos con los datos recolectados por la estación Aeronet en la localidad de Burjasot, que es en la vecindad de la ciudad de Valencia. A su vez trabajamos con 23 productos del modelo de reanálisis atmosférico MERRA2. Estos 23 productos engloban distintas cuestiones, como por ejemplo modelos de especies químicas de material particulado, distintos parámetros relacionados con las características de la atmósfera, como altura de la capa límite, o flujo total de precipitaciones superficiales, cuestiones más relacionadas con lo meteorológico. Y finalmente, como última fuente de datos, trabajamos, como nosotros teníamos diferencias en nuestro terreno, trabajamos con un modelo digital de elevación, y utilizamos el creado a partir de la misión Shuttle Radar Topography Mission del 2000, que tiene una resolución aproximada de 1 kilómetro. Bien, ¿qué hicimos con estos datos? Como primer paso, para poder trabajar con los datos de las estaciones de Valencia, como era una gran cantidad de información, se creó una base de datos que facilitó la consulta a estos registros. Tras esto se evaluaron para poder detectar errores, y se corrigieron los valores que estaban por debajo del límite de detección de la tecnología utilizada para la toma de datos. También se elaboraron series de tiempos agregadas, como los datos eran horarios y en algunos casos necesitábamos series diarias y mensuales. Se tuvo el criterio de que existieran al menos 12 mediciones horarias por día para poder quedarnos con un día, y para poder confeccionar los datos mensuales, que existieran al menos el 75% de los datos. Como pudimos hacer frente de todas las preguntas de estudio, pudimos aplicar todos los algoritmos que se detallan en el desarrollo de la tesis. En particular me quiero detener en la confección del modelo multivariable, que por ahí tiene un poquito más de complejidad, que se sintetiza en este cuadro. Nosotros lo que hicimos, como comentaba, es utilizar las imágenes de densidad óptica de aerosoles de MODIS, que las calibramos con Aeronet, luego se construyeron mosaicos. Como muchas veces estas imágenes tienen falta de datos por presencia de nubes, se completaron estas imágenes con una interpolación espacial. Con esas imágenes se les extrajo cuál era el valor para cada uno de los días, en cada uno de los puntos de las estaciones, y lo mismo se hizo con los datos de MERRA, con los datos del modelo de clasificación de uso de suelo, con el modelo de elevación,
y esto junto con las mediciones terrestres se analizó la correlación. En los casos de variables que correlacionaban fuertemente, fueron descartadas porque no estaban aportando nueva información a nuestra construcción del modelo, y probamos distintos algoritmos para realizar el mejor modelo posible, multivariable, ¿no? ¿Cuál era el modelo que mejor ajustar? En este caso nos quedamos con el Random Forest, y a partir de ello pudimos construir mapas para que la Comunidad Valenciana de material particulado 2.5 micrones. Para comentarles un poco qué nos encontramos al mirar los datos, bueno, comentarles que como criterio que tuvimos, primera cuestión que vimos fue una gran falta de datos. Abajo pueden ver una gráfica en donde el color más oscuro indica presencia de datos, color más claro implica ausencia. No sé si tengo un puntero por acá, pero no quiero... A ver, sí, acá. Bien, como pueden ver, para material particulado existen muy pocas estaciones, ¿no? En donde se tengan datos, y lo mismo vimos que había muchas estaciones que casi no tenían datos. Entonces, como criterio lo que establecimos fue quedarnos con estaciones que tuvieran al menos 6 años de datos para que le estén aportando, para poder tener una buena base de datos para nuestro modelo, y además nos quedamos con estaciones que al menos estuvieran midiendo 3 de los contaminantes que nos planteamos trabajar en esta tesis, que son estos 6 contaminantes que se pueden ver. Esto nos llevó a que únicamente nos quedáramos con 25 estaciones de trabajo. Ahí está. No sé cómo borrar las marcas ahora. Ahí está. Disculpen, ¿eh? Bien. Acá en el mapa podemos ver la distribución de las estaciones con las que finalmente trabajamos. Bien. El análisis espacial que llevamos adelante, esto va a ser lo que les esté mostrando en los distintos casos de aplicación, por ser, como les comentaba, lo que nosotros consideramos más relevante en función de la tecnología desarrollada. Trabajamos, como decía, para Valencia entre el periodo 2008-2018, trabajamos con 15.700 imágenes de MODIS. Estas imágenes las calibramos contra los valores Aeronet de tierra. Para ello fue necesario, como las imágenes de MODIS tienen píxel cuadrado y Aeronet es un dato puntual, lo que realizamos fue el promedio de todos los valores desde los píxeles que caían dentro de un buffer circular alrededor de la estación de Aeronet, y con eso evaluamos, realizamos una recta de calibración. La recta de calibración fue de 0.64, lo cual es un valor aceptable para este tipo de análisis adentro de este campo de estudio. A la derecha podemos ver la relación que hay entre las misiones de Aeronet y las de MODIS a 550 nanómetros. Tras la calibración de las imágenes, se procedió al llenado con un método de interpolación. Para eso se utilizó el método de distancia inversa ponderada, y únicamente llenamos las imágenes con las que contábamos con más del 30% de los valores para el área. En este sentido, la interpolación fue muy buena. El error cuadrático medio fue de 0.09, lo cual es menor a la desviación estándar que tiene esta variable para este lugar. A su vez, como mencionaba antes, o tras esto, como mencionaba antes, lo que hicimos fue analizar la correlación entre las variables que íbamos a ingresar a nuestro modelo, descartando las que correlacionaban fuertemente porque no estaban aportando nada nuevo, y del conjunto total de variables que habíamos considerado inicialmente, nos quedamos con 19 variables accesorias. En total, trabajamos para la realización de nuestro modelo con 122.000 registros, ¿no? En este caso modelamos PM2.5, también evaluamos la modelización de PM10, pero PM2.5 nos daba mejor. Y trabajamos con un modelo Random Forest, con 1000 árboles de decisión. También se aplicó un método de validación cruzada de 10 veces.
se trabajó con el 80% de los datos para el entrenamiento y con un 20% para su evaluación posterior. Podemos ver a la derecha un gráfico con el peso de las variables que tomaron en la construcción de nuestro modelo. Podemos ver que en segundo lugar está la variable de densidad óptica de aerosoles, y que, bueno, en este caso para modelar PM2.5 ha tenido mucho peso. En primer lugar está una de las variables que MERRA tiene para modelar material particulado. El ajuste de nuestro modelo fue excelente, con un R cuadrado de 0,90, y al evaluar el error cuadrático medio para los datos de prueba, lo que obtuvimos fue un error de 2,4 microgramos por metro cúbico. También evaluamos cómo era el error en estas estaciones que no fueron incluidas porque tenían pocos datos y que las habíamos descartado, ¿no? Entonces era interesante ver en esos puntos que no habían sido tenidos en cuenta cómo daba el error, y bueno, el error también fue bajo, fue nada más de 5,8 microgramos por metro cúbico. Y bueno, dos parámetros más. El error porcentual de esto es que tenemos nada más que un error porcentual del 15%, y tenemos un pequeño sesgo de un 5,54%, en donde las concentraciones medidas son superiores a las modeladas. Esto puede deberse porque muchas de las estaciones están adentro de un ambiente urbano, en donde se genera turbulencia en una situación de cañón, y que, bueno, que muchas veces la concentración en ese espacio local no es representativa de lo que sucede en un área más grande. Bien, y acá, tras armamos los modelos, aplicamos nuestro modelo en toda la serie de tiempo para toda la Comunidad Valenciana. Acá les muestro únicamente un mapa de concentraciones medias anuales de PM2.5, este mapa tiene una resolución de 1 kilómetro, y es para el año 2017. En rojo se ven las estaciones que fueron incorporadas en la construcción del modelo, y bueno, y se ve que en color verde las concentraciones menores y cómo se intensifica en las zonas urbanas. También construimos, digamos, a partir de tener los mapas de concentración, pudimos construir los mapas de calidad del aire. Como comentaba anteriormente, trabajamos con un índice que utiliza las recomendaciones de la OMS, y en este caso lo que observamos es que, bueno, en gran parte del área de la Comunidad Valenciana la calidad del aire es buena y moderada en las zonas urbanas. Finalmente, así como hicimos mapas de calidad del aire para todos los días, para toda la serie de tiempo, también construimos el factor atribuible de muerte. Acá les muestro el mapa de fracción atribuible de muerte, considerando muertes prematuras por cáncer de pulmón, por exposición a largo plazo de PM2.5, para el año 2017. Lo que vemos es una intensificación, nuevamente, en las áreas urbanas, y alcanzando en su punto máximo en 0,38%. Bueno, entonces, los contaminantes medidos exceden los límites legales o las recomendaciones de la OMS, ya en tono de conclusiones y de respuestas. El dióxido de nitrógeno se observa que solamente en una estación, que es en la estación Pista, que está en la ciudad de Valencia, supera los límites legales anuales, y las recomendaciones de la OMS en los otros lugares ha dado muy bien. Para el ozono, en todas las estaciones se superan las recomendaciones de la OMS, y en 14 de las 23 estaciones se superaron los límites legales. Para el dióxido de azufre no se superaron los límites legales, pero sí las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En particular, en la estación ALMA se presentan problemas a lo largo de todo el periodo estudiado. Para material particulado PM10 no se superó el límite legal anual, solo el límite horario, 2 veces y en 2 estaciones distintas, pero se superaron las recomendaciones de la OMS. Y finalmente, para material particulado de 2,5 micras, la superación del límite legal ocurrió en ALMA y MOLI, y todas superan las recomendaciones anuales, excepto la estación Sorista, que se encuentra muy apartada, y las recomendaciones diarias. ¿Dónde ocurren las máximas concentraciones? Bueno, las concentraciones máximas, analizando las medias anuales durante el año 2017, que son los mapas más actuales que hemos construido, se sitúan en la localidad de Elche, en Valencia, en Benidorm y Alcira.
Y un resultado que nos resultó llamativo es que cómo es la calidad, cuando queremos responder cómo es la calidad donde no se mide, lo que observamos es que en la localidad de Elche, en donde no hay estaciones de monitoreo, hoy nuestro modelo nos está dando una concentración que es muy alta, ¿no? Y de hecho es la mayor frente a Valencia, que es de 13,68 microgramos por metro cúbico. En ese sentido, sería interesante, ¿no?, que se estuviera monitoreando en esa localidad. Y finalmente, si la calidad del aire representa un riesgo para la población de la Comunidad de Valencia, y lo que observó es que en buena parte de las zonas de la Comunidad Valenciana, la calidad del aire es buena, pero moderada, si bien sin resultar dañina para la población en las zonas urbanas. Bien, siguiente caso de aplicación, Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es la capital de Argentina y se encuentra al este de este país, en la ribera oeste del Río de la Plata. Estamos en una llanura costera con cambios menores en el relieve de tan solo unos 30 metros. El clima de esta región es un clima subtropical y es la zona más poblada del país, con 3.600 habitantes por kilómetros cuadrados. Como marco jurídico, por sobre encima de todo tenemos lo que es la Constitución Nacional. En el artículo 41 se dictan los presupuestos mínimos para la protección del ambiente. Tenemos una ley nacional que es conocida como la Ley General del Ambiente, y luego para la Ciudad de Buenos Aires, que es el caso que analizaremos en primer lugar, existe una ley de Ciudad de Buenos Aires que es la que fija los estándares para la calidad del aire. En este caso trabajamos con los 4 objetivos que planteamos inicialmente, pero únicamente con 16 de las preguntas de estudio. 2 fueron descartadas porque las estaciones que monitorean únicamente se encuentran, son 3, y se encuentran en las zonas urbanas. Nosotros trabajamos con estos datos son provistos por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene estas 3 estaciones, que se pueden ver en el mapa como esos 3 puntos rojos. En estas estaciones se informa de forma horaria la concentración de PM10, material particulado de 10 micrones, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Los datos se descargaron de un sitio oficial y se analizó el periodo comprendido entre el 2009 y el 2017. Como otras fuentes de datos, también trabajamos con los datos meteorológicos del Servicio Nacional, trabajamos con los datos de la Estación Observatorio de Buenos Aires. La Estación Observatorio de Buenos Aires es el rombo naranja que se observa en el mapa, también se encuentra adentro de la ciudad de Buenos Aires. En este caso tuvimos la necesidad de recurrir a los datos del Servicio Meteorológico Nacional porque las estaciones de monitoreo en donde se mide la calidad del aire no se miden variables meteorológicas, entonces bueno, fue necesario complementarlas con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Y también trabajamos con las imágenes del sensor MODIS, como mencioné anteriormente, con la corrección de MAIAC, las cuales las calibramos con los datos también de la red de Aeronet, pero en este caso con los datos de la estación Ceilab, que se encuentra un poco más alejada, que es el Pentágono Verde, ahí a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en el extremo superior. Bien, también como quinta fuente de datos, trabajamos con los 23 productos de reanálisis atmosféricos de MERRA, para completar como datos para poder construir nuestro modelo espacial. Para la preparación de los datos, un poco como comentaba antes, hicimos un análisis de los datos para ver si tenían errores al momento de la toma, se corrigieron los valores por debajo de los límites de detección en función de las recomendaciones de la EPA, se elaboraron series de tiempo agregadas para obtener series diarias y mensuales, siguiendo los criterios que antes mencioné. Pudimos hacer una buena parte de los análisis, en particular me voy a detener en la construcción del modelo multivariable, que como veremos tenemos menos fuentes de entrada. En este caso no se incluyó mapas de uso de suelo, porque nuestras 3 estaciones
fueron parte, se encontraban dentro de un área urbana, entonces no había diferencias, y tampoco se incluyó modelos de elevación de terreno porque nos encontramos en una llanura sin grandes diferencias en el relieve. Bien, a la hora de analizar los datos de las redes de monitoreo, lo que nos vimos fue una alta tasa de datos faltantes, un 50% de los datos de una de las estaciones faltaba, una de las estaciones de estas tres, y además para esta variable que nosotros utilizamos, que es el PM10 para la construcción de mapas, solo se tenían datos a partir del 2011, ¿no? Perdiendo 2 años de datos. Y también otra cuestión que identificamos fue la ocurrencia de eventos anómalos, ¿no? que sobresalían por sobre la situación normal o más frecuente. Bueno, pudimos identificar distintos tipos de eventos en los distintos contaminantes medidos. Con respecto a cómo desarrollamos nuestro modelo espacial, en este caso trabajamos con 12.000 imágenes de MODIS. Como mencionaba, el periodo va del 2011 al 2017, son solamente esos 6 años. Y en este caso la recta de calibración tuvo un coeficiente de determinación de 0.34. Podemos ver en la primera gráfica la relación entre los datos de Aeronet con MODIS, y con un coeficiente de correlación de 0.54, que como mencionaba antes, esto es bueno para estos tipos de datos. Digamos, esto es lo que se observa en la bibliografía. Por ahí, si uno lo piensa en función de otras variables de estudio, podría parecer malo, pero no, para esto está bien, es lo esperable. Y también en la siguiente gráfica lo que se observa ya es la variable de densidad óptica de aerosoles calibrada con Aeronet en función de las originales, las tomadas por MODIS. Bien, tras esto procedimos al llenado de las imágenes satelitales con el método de interpolación que utilizamos el mismo que antes, el de distancia inversa ponderada, únicamente imágenes con más del 30% de los datos, y nuevamente el error cuadrático medio fue muy bueno, fue de 0.07 unidades, ¿no?, de densidad óptica. Nuevamente evaluamos cuál era la correlación de nuestras variables entre sí, y nos quedamos con 16 variables accesorias. En este caso lo que construimos fue un modelo de PM10, ¿no?, material particulado de 10 micrones. Se probaron distintos tipos de modelos. Nuevamente Random Forest fue el que mejores resultados dio. Trabajamos con 1000 árboles de decisión, y se aplicó un método de validación cruzada de 10 veces. Se trabajó con el 80% de los datos para entrenamiento, 20% fueron separados para después ser evaluado el modelo. Podemos ver a la derecha el peso que tuvo cada una de las variables introducidas al modelo. En este caso, densidad óptica de aerosoles cae por debajo de la mitad, ¿no?, de las variables consideradas. Esto también era una cuestión esperable, porque se sabe que PM10, a diferencia de PM2.5, no tiene digamos, PM2.5 tiene una mejor relación con la densidad óptica de aerosoles que PM10, entonces era esperable que acá tuviera una menor importancia en el modelado, y tomando sí mayor lugar las variables provistas por MER. Bien, el ajuste del modelo fue excelente, con un ajuste de un coeficiente de determinación de 0.96. El error del modelo fue de 10.16 microgramos por metro cúbico, y se observó un error porcentual de un 24.4%. Nuevamente lo que vemos es un sesgo, un bias de un 38%, en donde tenemos mediciones observadas que están muy por sobre encima de las predichas. Esto puede verse, por lo que decía antes, por efectos cañón en ciudades, en donde se vean muy afectados por el espacio en donde se mide. Tras la elaboración del modelo, armamos los mapas de concentración de PM10, utilizamos acá una selección de colores para poder acentuar las diferencias en el territorio. Lo que vemos son los mapas de concentraciones de PM10 durante el año 2017 para la ciudad de Buenos Aires.
También evaluamos la calidad del aire aplicando un índice de calidad del aire. Lo que se observa es que la calidad del aire es dañina para las personas sensibles. Y también se calculó el factor atribuible de muerte, que a lo largo de todo el periodo va desde 1.5% a un 2%. Bien, las concentraciones entonces en la ciudad de Buenos Aires exceden los límites legales o los valores recomendados por la OMS. Bueno, lo que se observa es que las concentraciones medidas están dentro de los límites legales para la ciudad de Buenos Aires. En este caso, como en el caso de Valencia, lo que se observa es esta diferencia que yo comentaba al principio entre muchas veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los límites legales, ¿no? Entonces, si bien las concentraciones están dentro de los límites legales, después lo que se observa es que, por ejemplo, las 3 estaciones de monitoreo superaron el valor recomendado anualmente por la OMS todos los años de estudio. A su vez, el dióxido de nitrógeno, al menos una estación, superó las concentraciones recomendadas en algunos de los 6 años, en 6 de los años del periodo de estudio. Y para monóxido de carbono, esto fue mucho más preocupante, porque se determinaron 3 eventos que excedieron los valores recomendados por la OMS para intramuros, lo cual alcanzó concentraciones realmente altas. Bien, ¿dónde ocurren las máximas concentraciones? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que se observa a partir de los mapas que nosotros confeccionamos es que el patrón espacial cambia a lo largo de los años. Entre 2011 y 2014, las mayores concentraciones se sitúan al este y al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el periodo posterior se ubican al noroeste. Igualmente, el rango de concentración es bajo, pero bueno, se observa este cambio se observa que la calidad del aire toma valores más altos en las zonas en donde no se mide, ¿no? Por fuera del área monitoreada, con lo cual también nuevamente sería interesante poder extender estas redes de monitoreo por afuera de la ciudad de Buenos Aires. Y si la calidad del aire representa un riesgo para la población, bueno, se ha demostrado que la calidad del aire es dañina para personas sensibles y que se estima que entre un 1.5 y 2% de las muertes ocurridas son atribuibles a la mala calidad del aire. Y como último caso, y un poco para mostrar el uso de esta metodología en distintos tipos de escenarios, con distintos tipos de fuentes, es que tomamos la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y que se encuentra a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires hacia el sur. Es una ciudad que contiene 800.000 habitantes y también estamos en una zona de llanura. El marco jurídico es similar al de la ciudad de Buenos Aires, con la diferencia que los valores normados, legislados, están determinados por un decreto a nivel provincial, ¿no? Que es el decreto 1074. En este caso, pudimos trabajar únicamente con 3 de los objetivos y solo con 8 preguntas de estudio. Esto fue porque en la ciudad de Buenos Aires no existe una red de monitoreo, en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata no se cuenta con un monitoreo continuo, como así teníamos en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Valencia. Acá las mediciones con las que se cuenta son las que se realiza el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, que son mediciones periódicas, que se realizan a partir de una técnica de monitoreo discreto, en donde se va con un equipo y se toma una medición integrada en 3 días. Y bueno, y se cuentan con datos desde el 2011 al 2017. Nosotros trabajamos con estos datos, además trabajamos con los datos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional para la estación del aeropuerto de La Plata, y trabajamos con los mapas generados a partir del modelo desarrollado con los datos de Buenos Aires. En este caso, bueno, se analizaron los registros para detectar que hubiera errores, se adecuó la base de datos del Servicio Meteorológico Nacional y se recortaron los mapas confeccionados
con los datos de Buenos Aires para este nuevo área de trabajo. Dentro de los análisis que pudimos realizar en el caso de La Plata fueron poquitos, pudimos realizar las Rosas de los Vientos, hicimos una evaluación del modelo construido a partir de los datos de Buenos Aires, con estas mediciones que comentaba recién, y hicimos el cálculo del riesgo por exposición. Bueno, con las mediciones que trabajamos fueron pocas, fueron únicamente 26 mediciones, puesto que precisábamos que coincidieran alguna imagen completa de nuestro modelo con al menos con alguno de los días en donde se realizó este monitoreo, este muestreo integral, ¿no? Y únicamente coincidieron 26 mediciones. Como estos muestreos son muestras que conllevan más de un día, lo que se realizaron fueron mapas para esas fechas, teniendo en cuenta las concentraciones medias y las concentraciones máximas para ese rango de fechas. Y lo que se observó es que se dio una correlación positiva, significativa, teniendo en cuenta las concentraciones máximas de PM10 modeladas, ¿no? Y la correlación fue significativa de 0.45. Y se observa un error relativo de 18.7 microgramos por metro cúbico, esto es un error porcentual de 41.5%. Es importante destacar esta diferencia entre estas dos tecnologías de medición, ¿no? Por un lado, las que utilizamos para poder realizar el modelo espacial, ¿no? que se realiza por conteo discreto de partículas, y por el otro lado, las tecnologías que se utiliza en La Plata para el monitoreo, que se sustenta en gravimetría, a partir del peso del material particulado recuperado. Pese a eso, como mencionaba recién, vemos que hay una correlación, y otra diferencia que hay en las técnicas es que nosotros con las imágenes digitales tenemos datos por día, mientras que esta era un promedio de varios días. Esta imagen lo que muestra es un poco qué es lo que puede pasar en ese promedio de 3 días. Por ejemplo, para estas fechas se observa que el segundo día hubo un pico de concentración que no existía, una concentración alta que no existía ni en la fecha anterior ni en la fecha posterior. En este sentido, creemos que estos mapas aportan información para poder entender qué es lo que sucede en los sitios en donde no existen monitoreos continuos. Analizamos los mapas de concentración de PM10 para La Plata, en donde observamos que bueno, las concentraciones más altas se sitúan sobre la franja costera. Este es un mapa con concentraciones medias para PM10 durante el año 2017. También vemos que el rango de concentraciones no es muy alto. También generamos los mapas de calidad del aire a partir de la aplicación de un índice y el de factor atribuible de muerte. En este caso, también, igual que en Buenos Aires, lo que se observó es una variación entre 1.5 y un 2% entre todos los años de estudio. Entonces, ¿las concentraciones exceden los límites legales, superan los valores recomendados por la OMS? Bueno, acá también lo mismo. Hay una diferencia entre los valores legales y las recomendaciones por la OMS. No se superan los valores legales, pero sí se superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto es, en reiteradas veces, tanto en las mediciones realizadas dentro del área urbana como en el área industrial. Las máximas concentraciones a partir de nuestros modelos, vemos que se dan en la zona costera, en particular en los partidos de Ensenada y Berisso, descendiendo hacia la zona sur del partido de La Plata. Finalmente, ¿cómo es el aire, la calidad del aire donde no se mide? Bueno, donde no se mide, como siempre, es preocupante. Lo que vemos es que aumenta hacia el norte, oeste y sudoeste del área que se ha estudiado. La calidad del aire representa un riesgo para la población. Lo que nosotros hemos concluido es que sí, que presenta niveles dañinos para las personas que son sensibles. Bueno, conclusiones generales, un poco ya para contarles lo que hemos concluido, más allá de lo que pude alcanzar a presentar hoy.
acá pude mostrar un recorte de esto, pero bueno, esta es una metodología para el estudio y la evaluación de la calidad del aire, que tiene un enfoque de la ciencia de datos, que es lo que nos ha permitido poder procesar esta enorme cantidad de información. Lo que presentamos es un proceso que permite la identificación de fuentes, la selección de objetivos y preguntas de trabajo, poder elegir mejores algoritmos y algoritmos que se estén utilizando hoy por la literatura científica, poder tener un abordaje y un análisis de tanto dato, y además aportamos una forma sintética de la comunicación de los resultados. Como grandes conclusiones de este trabajo, la selección de trabajar con preguntas que estén orientando fue algo que simplificó muchísimo el análisis y la selección de los algoritmos, y además permitió poder diferenciar las preguntas que fueron las originarias del estudio de aquellas que surgieron a posteriori, ¿no? Muchas veces cuando uno realiza una investigación, hay cosas que son las preguntas que encaminan una investigación y otras que aparecen después. A nosotros nos aparecieron muchas preguntas después, pero bueno, tenemos esta limitación, que es una limitación que aparece, que es que a menor cantidad de datos podemos responder menos preguntas. Con respecto a las cuestiones del procesamiento de los datos, en particular a lo que es el modelo espacial que hemos desarrollado, hacer esta diferencia, les quiero traer un poco los resultados que mencioné antes. Para la Comunidad de Valencia, lo que se observó es que realizamos un modelo de PM2.5 con 25 estaciones en 10 años de datos, y obtuvimos un excelente ajuste de 2.4 microgramos por metro cúbico. Para la Ciudad de Buenos Aires, ya hicimos un modelo de PM10 únicamente con 3 estaciones, y el ajuste fue bueno, pese a eso fue de 10 microgramos por metro cúbico, y en La Plata únicamente nuestro modelo espacial lo pudimos validar con 26 mediciones y en una tecnología que era muy distinta a la como se había realizado. Así todo, el error fue de 18.7 microgramos por metro cúbico. En ese sentido, creemos que los modelos de material particulado, los modelos espaciales de material particulado, han resultado una excelente herramienta para poder evaluar la calidad del aire y para poder estar estudiando el riesgo al cual la población se encuentra, y poder calcular el factor atribuible de muerte. Como mencionaba, este modelo tiene un sesgo, pero el sesgo es dando mayores las concentraciones en el territorio. Entonces, esto establece una base para saber cómo estamos, ¿no? A partir de acá es necesario construir más. Y bueno, obviamente a menor cantidad de datos, mayor es el error del modelo. En este sentido, es necesario seguir midiendo y medir más con técnicas automáticas. La metodología ha demostrado ser versátil, adaptable y escalable. La podemos utilizar en 3 sitios de estudios con características muy distintas, como mencionaba recién: Valencia con una enorme cantidad de datos, Buenos Aires con mucha menos, e incluso en La Plata pudimos concluir con respecto a su situación, y que por tanto esperamos que esta metodología esté aportando a la toma de decisiones y que sea adoptada en el corto plazo para la gestión local. Entre las líneas futuras, estamos trabajando y tenemos idea de trabajar en distintas cosas. Por un lado, queremos corregir en algunas zonas de los mapas donde se observan faltas de datos. Esto tiene que ver con las variables de entrada que utilizamos para el modelo. Igualmente la tesis cerró y ya pude identificar nuevas variables, así que esperamos que ese paper salga a la brevedad. Después, el poder poner en aplicación todo esto y que esta tesis deje de ser una tesis para poder ser un servicio, y que la comunidad o la administración pública pueda estar tomando estos mapas para generar política. Creemos que es un paso súper necesario para hacer. Luego, poder incorporar datos provenientes de otras fuentes, como son los sensores low cost, en lugares en donde no existen las redes de monitoreo, poder estar implementando esta tecnología y poder trabajar con estos datos en estos modelos. Creemos que sería algo maravilloso, que podría estar aportando soluciones muy económicas en situaciones en donde no se tiene por ahí el capital para poder invertir en redes de monitoreo más grandes. En ese sentido ya estamos trabajando con la Facultad de Informática para poder calibrar sensores low cost. Otra aplicación que le vemos, otra línea futura, es la aplicación de estos mapas de calidad para estudios epidemiológicos.
esta situación de pandemia ha traído nueva información y ha puesto de vuelta en consideración los efectos que trae la calidad del aire a la salud de las personas, y hay investigaciones muy recientes, como todo lo que tiene que ver con COVID, en donde se observa que la mala calidad del aire, como genera enfermedades preexistentes, luego hace que los casos de COVID sean más graves. Entonces, bueno, esperamos que puedan ser utilizados estos mapas para poder identificar esas zonas de riesgo para el desarrollo de casos graves. En este sentido ya tenemos un proyecto que a la brevedad se va a estar presentando para poderlo desarrollar. Y también en otras investigaciones epidemiológicas, cuando estuve en Valencia nos pudimos entrevistar con un médico epidemiológico de allá, y que nos manifestaban que realmente una limitación que ellos tenían para poder realizar sus investigaciones era la falta de datos con cobertura espacial. En ese sentido es casi un compromiso personal el hacerles llegar esta investigación. Luego el desarrollo de modelos para otros contaminantes. Nosotros acá hicimos mapas de PM2.5 y PM10, pero en el medio del desarrollo de esta tesis largaron un nuevo satélite, que es el Sentinel-5P, que hoy está midiendo otros contaminantes en la columna atmosférica con una muy buena resolución, y sería interesante poder probar esta misma metodología para trabajar otros tipos de contaminantes. Y finalmente, como otra cuestión ahí que queda pendiente, es el desarrollo de algoritmos para la recuperación de densidad óptica de aerosoles de otros productos satelitales. Nosotros trabajamos con MODIS, pero hay otros satélites que tienen también, hay que pensarlo, hay que desarrollarlo, pero que tendrían la posibilidad de estar aportando información de la densidad óptica de aerosoles con muy buena resolución espacial. Así que, bueno, por mí nada más, y muchas gracias por estar acá y por permitirme defender mi tesis doctoral. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, muy bueno, la verdad que me gustó mucho. Está muy bueno. Gracias. Bueno, tenemos que empezar con la ronda de preguntas, ¿verdad? Por parte de los miembros del jurado. No sé si tenemos algún orden, pero bueno, en todo caso, si Jorge, que es nuestro visitante en este caso, quiere comenzar él, te doy la palabra, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Bien, por lo primero, también quiero felicitar a la licenciada Represa por el trabajo que ha realizado y por la presentación que nos ha hecho. Creo que es un trabajo riguroso, creo que la tesis está bien redactada, formalmente está muy bien. Creo que es un texto elaborado que resulta fácil de leer, no es demasiado farragoso. Los objetivos son claros, están adaptados a los datos disponibles en cada uno de los casos de estudio. Me ha gustado cómo los ha reformulado en forma de preguntas a las que he ido respondiendo a lo largo de la tesis. La tesis va acompañada de numerosos gráficos que ayudan a la comprensión de todo lo que se pretende explicar. Se ve que se han cuidado todos los detalles, tanto en los gráficos como en la toma de decisiones que se han ido tomando en la investigación, y están bastante bien justificadas. La bibliografía es extensa y actualizada, indica que se ha hecho una búsqueda rigurosa de antecedentes en la temática, como ha comentado. Y quiero remarcar que el volumen de datos que ha manejado es ingente. Estamos hablando de 30.000 imágenes, parte de los datos de las estaciones de monitoreo, es decir, una cantidad de información increíble, y esto solo es posible dominando las competencias en programación y en la utilización de software que nos permite automatizar funciones y reducir las tareas humanas, porque si no, esto sería imposible de abarcar si no es por medio de la programación. Entonces, dicho esto, pues sí que querría hacerle una serie de comentarios o plantearle unas cuestiones a la licenciada Represa, cosas que me han llamado la atención y así me las podría aclarar. La primera es que en la validación de los modelos de Random Forest la hace por validación cruzada y luego la evaluación la hace con un conjunto de muestras que deja para la evaluación. Entonces querría que me explicara, que me aclarara cuál es la diferencia que veía entre lo que es la validación y lo que es la evaluación final. Bien, en la validación cruzada, sí, fue una decisión que tuvo que ver con estar segura que mi modelo ajustaba bien. Entonces,
Si bien en la validación cruzada lo que hace es, se toman los datos de entrenamiento y se reservan ciertos datos y se evalúa con el resto, ¿no? Eso es la validación cruzada. Es como tomar el conjunto de datos, dividirlo en 10 pedazos, se entrena con 9, se evalúa con 1, ¿no? Y va tomando así por partes. Me pareció interesante, además de eso, reservarme un conjunto de datos para poder ver después, con datos que no habían sido metidos en la construcción del modelo, cómo era el ajuste. Igualmente, además de eso, como para sacarme todas las dudas de que en todas las situaciones era bueno el ajuste, por eso también decidí evaluarlo contra las estaciones que no habían sido incorporadas en el entrenamiento. ¿Y había diferencias significativas entre los resultados obtenidos por validación cruzada y la evaluación hecha con unas muestras que habían sido reservadas? No, es menor, realmente es menor. Con los datos de entrenamiento, no lo tengo a mano, está informado en la tesis. Con los datos de entrenamiento, creo que eran un microgramo por metro cúbico de diferencia, digamos, en unidades. No era muy grande. Claro. Yo, según tengo entendido, el método de validación cruzada precisamente lo que nos permite es utilizar todas las muestras, tanto para entrenamiento como para evaluación. Entonces no es necesario reservar una parte para evaluación del modelo, porque ya con este método iterativo de ir reservando subconjuntos de muestras para evaluación o para entrenamiento, la estimación que se hace de la evaluación del modelo es suficientemente buena. Entonces, si lo has hecho por las dos formas, lo lógico es que los resultados sean muy similares. Es lo que dice la teoría. Sí. Los dos métodos, el método de validación cruzada es un método de evaluación válido. No es necesario reservar un porcentaje para la evaluación, en principio. Sí, de hecho esto, ¿no? Digamos, si bien era menor la diferencia, pero tenía que ver con una de esas, con que yo me quedara tranquila de que el modelo fielmente ajustaba, incluso sacándole un porcentaje de los datos, porque esa era otra cuestión. Digamos, si yo trabajé con una gran cantidad de datos, y hice todo el esfuerzo técnico para poder incluir todos los datos al entrenamiento del modelo, cuando muchas veces lo que se sugiere es únicamente entrenar el modelo con un 10%, 15%, bueno, no, realmente quería tener la certeza de que ajustara, y ajustó. Sí, ajustó. Una pregunta, en el tema de, bueno, el caso de la Comunidad Valenciana, utilizó el modelo digital de elevaciones del SRTM, habiendo disponibles otros modelos con mayor detalle. ¿Por qué decidió utilizar este modelo digital de elevaciones? Ahí se cortó. Sí, pues repito la pregunta. Digo que el modelo digital de elevaciones que utilizó en la Comunidad Valenciana... ¿Me oyes? Ahí está. Ahí ahora se acomodó, sí. ¿Me oyes, Natasha? Sí, ahí te escucho. Vale. Digo que en la Comunidad Valenciana se utilizó el modelo del SRTM. Y en la Comunidad Valenciana disponemos de modelos con mayor resolución espacial, mayor detalle. ¿No pensaste en utilizar esos modelos disponibles? Sí, pasa que como en algún momento lo que pensaba era poder extender el mapa de la Comunidad Valenciana a toda España o tal vez Europa, entonces me pareció interesante, pensando en eso, ¿no? Pensando en futuras líneas de investigación, el incorporar un producto que me permitiera después agrandar la investigación. Sobre todo considerando que por fuera de la Comunidad Valenciana también hay datos de redes, estaciones de monitoreo. Vale. Con ese propósito únicamente. Haces un análisis clúster de las estaciones de monitoreo y ahí vemos que hay algunos clústeres con numerosas estaciones que nos indica que son muy similares entre ellas esas estaciones. Entonces, ¿eso nos serviría para decir que sería recomendable eliminar algunas estaciones o qué conclusión podríamos obtener de ese análisis clúster? Sí, ¿Sería conveniente eliminarla? Sí, sobre todo cuando las estaciones tienen el mismo... Yo lo que me gustó hablar fue de patrones de contaminantes, no solamente cuando hay correlación en una estación con otra, en un mismo contaminante, sino cuando por ahí los 3 contaminantes que se mide, los 3 contaminantes correlacionan.
Y sí, en ese caso, y si uno tiene además una limitación económica que en todos lados sucede, no solamente propio de los países latinoamericanos, sí, sería conveniente correrla, vamos. Sería lo más lógico correrla, ponerla en un lugar que esté aportando algo nuevo. Vale. También para analizar el área de influencia de las estaciones de monitoreo, se analizan los usos del suelo en un área de 1 kilómetro alrededor de cada estación. Me llamó la atención, me pareció un área realmente pequeña, porque el área de influencia o el área que va a influir sobre la estación de monitoreo va a ser mucho mayor que 1 kilómetro. ¿No podría Sí, haber tenido lógica haber obtenido un radio mayor? podría haberse probado. Sí, de hecho hay algunos estudios en donde lo que hacen es evaluar radios de distintos tamaños. Y en realidad terminan seleccionando el radio en función de cuál ajusta mejor. En este caso, el kilómetro se decidió en función de la velocidad de los vientos locales. Nos pareció que era lo más apropiado al no haber ni vientos muy fuertes, ni vientos muy calmos, digamos, como que era algo que podía funcionar para toda la comunidad valenciana. Vale, en los mapas que nos has mostrado en la presentación sobre la Comunidad Valenciana, como el de fracción atribuible de muerte, se ve una línea vertical o varias líneas verticales muy marcadas. Eso no tiene un sentido geográfico, sino parece que provenga de los datos. ¿Has analizado dónde vienen esas líneas? Sí, eso es este error que comentaba recién, que lo que veíamos es en las variables que consideramos de MERRA2, lo que se observa es esa forma tipo serrucho, incluso datos faltantes, entonces después el modelo genera con esa diferenciación, como que no se llega a suavizar eso en el modelado de PM2.5 y por ende también se arrastra después al cálculo del factor de riesgo. Sí, proviene de los datos. Nosotros por eso también está esta voluntad por poderlo mejorar para poder tener algo mejor, pero era retrasar la entrega de la tesis. Claro. En algún momento hay que ponerle un fin. En esos mapas también me llama la atención que la parte sur de la Comunidad Valenciana y el extremo que no aparece representados. También por los Exactamente datos. eso, es exactamente lo mismo. Es la falta de datos. Que es un error del MERRA2. Es una de las variables que yo tomé, tiene estos productos con datos faltantes que, bueno, me produce ese agujero ahí, que no se ve, por ejemplo, en Monetaria de Buenos Aires, o en el resto de la Comunidad Valenciana incluso. Luego, también me llama mucho la atención cuando calibran las imágenes con los datos de Aeronet, que comentas para el caso de la Comunidad Valenciana un conjunto, un porcentaje de datos faltantes del 90%, y en el caso de Buenos Aires un 77%. Me Sí, parece, eso tiene... no, Sí, es ahí lo que brutal. es un montón. Claro. Para empezar, el producto satelital de densidad óptica de aerosoles, a diferencia de los que por ahí se observan para una variable terrestre, suele tener un alto porcentaje de datos faltantes. Eso suele ser o por errores del algoritmo, ¿no? Porque no se pueden recuperar, como el algoritmo funciona de forma tal en donde se obtiene la densidad de los aerosoles por contraste contra una superficie clara o una superficie oscura, no siempre es confiable el dato de recuperación. Yo acá no lo comenté, pero estoy trabajando con datos que sean de la mayor calidad, digamos, tener certeza que ese valor de densidad óptica de aerosoles es cierto. Estos productos tienen 5 categorías, ¿no? Yo trabajé de la 4 para arriba. Entonces lo que se ve es eso, es una imagen incompleta, con un montón de espacios en donde no hay datos, y si además a eso se le suma, en donde estamos en una zona en donde hay nubes, tampoco podemos recuperar los aerosoles, y que además coincida con el punto de Aeronet, digo, porque tampoco es que tan completa sea la imagen, sino que en el sitio de monitoreo de Aeronet haya datos. Y eso fue difícil. Por eso es que los pasé a rellenar. Muy bien. En el caso de Buenos Aires, dice que resultaría interesante estudiar otros sitios potenciales para ubicar estaciones de monitoreo. ¿Ha pensado cómo se podría abordar el estudio de esas nuevas ubicaciones para las estaciones de monitoreo? ¿Tiene alguna idea? Sí. Sería interesante poderla estar ubicando
digamos, si pensamos únicamente en Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que tiene una estructura orgánica propia, ¿no? Por fuera de la provincia de Buenos Aires, y que es un área muy chiquita, pero sería interesante saber qué es lo que pasa en los extremos de la ciudad. Digo, tener 3 estaciones concentradas en el microcentro de la ciudad no es lo más acertado para saber qué es lo que pasa en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, sí, sería interesante poder ubicar una al norte, al sur y al oeste. Y hay un trabajo hecho incluso en Buenos Aires, en donde a partir de otro modelo, en donde proponen ellos 5 puntos, y están ubicados casi como puntos cardinales, oeste, norte y sur. ¿Se podrían utilizar los mapas que has obtenido también para ayudar a la ubicación de estas estaciones en los lugares donde tengamos valores muy distintos a las estaciones que tenemos en la actualidad? Sí. Por lo menos, si bien lo que se observa en las 3 estaciones es que, en esto que hablábamos recién, no hay redundancia de los 3 contaminantes en las 3 estaciones, con lo cual lo interesante no sería por ahí sacar, sino incorporar, ¿no? Entendiendo que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad compleja de analizar. Y otro parámetro, digo, además de que mis mapas son lo mejor, a tener en cuenta son los vientos predominantes de la ciudad, ¿no? Entonces poder también estar teniendo en consideración eso a la hora de la ubicación, que eso por ahí se ve en los mapas de concentración que están en la tesis. Muy bien. Una de las cosas que ha comentado también en la presentación es que el patrón espacial de las concentraciones de contaminantes en Buenos Aires varían entre los años del 2011 al 2014, orientación este-sureste, y en los últimos años, orientación noroeste. ¿Ha localizado las causas de ese cambio en la ubicación de los contaminantes o no lo han podido averiguar? Hubo nuevas estaciones de producción de energía eléctrica al norte de la ciudad y pues suponemos que es por eso. Igualmente, ese cambio de patrón se observa en los mapas de concentraciones medias anuales, ¿no? Y que no es mucha la diferencia, es de 1 o 2 microgramos por metro cúbico. Ajá. Pero sí, atribuimos que es por eso. Hay bastante diferencia en la participación que tiene en el modelo Random Forest en la Comunidad Valenciana y en Buenos Aires el parámetro AOD. Es decir, en la Comunidad Valenciana tiene una gran influencia y en Buenos Aires tiene muy poca influencia. ¿Habéis logrado averiguar por qué esa diferencia de participación de esta variable en ambos modelos tan dispar? Sí, esto lo comentaba un poco en la presentación. Densidad óptica de aerosoles se relaciona mejor con PM2.5, que supongo que tiene que ver con la propia naturaleza del contaminante, digamos, como al ser un aerosol mucho más pequeño puede provocar una mayor dispersión de la luz, que al fin y al cabo eso desde ahí es donde se recupera y se calcula la densidad óptica de aerosol. Entonces sería lógico que tenga una mayor relación PM2.5 que densidad óptica de aerosoles. Ajá. Vale, una de las partes de la tesis, de los 3 módulos, es el de comunicación de resultados. Entonces, mi pregunta es si habéis comunicado ya los resultados de vuestra investigación a entidades de la Comunidad Valenciana, de Argentina, para daros a conocer y ver la utilidad de vuestros resultados. No, primero la tienen que aprobar ustedes. Así tienes todo el aval. ¿Y tenéis planeado hacerlo? Sí. Sí, además de poder seguir trabajando con esto. La verdad que creo que consideramos en general que son productos que tienen muchísimo alcance y muchísima posibilidad de ser aprovechados. Digamos. Realmente es una investigación que surgió de una necesidad. Entonces, esperamos que sean. Andrés, muteame el micrófono. Permítame decir una palabrita al respecto. Ya se comunicaron. No hablan los directores. Un comentario con respecto a la pregunta. Se comunicaron conmigo las autoridades del Organismo de Protección Provincial de Desarrollo Sostenible, muy interesados en estos productos porque son conscientes que no tienen herramientas dentro de las provincias, muy poquitas, y esto, bueno, hay mucho entusiasmo justamente en terminar este proceso para podernos a trabajar. Muy bien. Bien, y una última pregunta es si te has planteado como para el futuro utilizar las plataformas que nos permiten procesar datos en la nube, como el Google Earth Engine,
para automatizar procesos y evitar la descarga de las 30.000 imágenes con las que estás trabajando, o si piensas seguir trabajando en el mismo sentido que estás trabajando, que has realizado la tesis. No, yo considero que hasta acá pude con mi conocimiento de química ambiental, que por favor, después de esto que lo tome un informático, igualmente una vez que los modelos se entrenan no es necesario volverlos a entrenar hasta que no haya una gran cantidad de información, entonces podría hacerse el procesamiento directamente en la nube, ¿no? Digamos, como que la parte más grosera, que fue el confeccionar el modelo, ya está hecha, ahora nada, es un archivo que podría ser cargado y aplicado. Esto no lo comenté, pero digamos, todo el código, la idea era que esté subido en GitHub, ya hay un 20% de mi código cargado, está en línea, pero me agarró el coronavirus y estoy lejos de mi máquina, con lo cual no pude terminar de cargar todo, pero nada, sí, la idea es que esto escale, ¿no? Y que pueda ser algo aprovechable y operable. Muy bien, pues simplemente terminar de nuevo con la felicitación y un comentario respecto a una cosa que me gustó en la primera página de la tesis, que decía que la falta de información en contraposición con la gran cantidad de datos. Es decir, ahora ha cambiado nuestra situación totalmente. Antes nos quejábamos que no teníamos datos y ahora lo que nos ocurre es lo contrario. Estamos saturados, tenemos a nuestra disponibilidad millones de datos, no somos capaces de procesarlos. Entonces, todos estos trabajos que nos permiten extraer información, conocimiento de esos grandes volúmenes de datos, son todos bienvenidos y son altamente interesantes porque nos van a permitir aprovechar esos datos, obtener mayor conocimiento y justificar la existencia de esas plataformas, de esos sensores, que si no los utilizamos, pues lógicamente no tiene sentido que estén ahí. Solamente eso. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Muy bien. Continuamos con Javier. Sí. Ahí no se escucha. No. No. No se escucha. No estaba tomando el micrófono. Ahora sí, ¿no? No. No. Tiene el micrófono abierto, pero no se le Exacto, escucha. pero no se le escucha, no, exactamente. Debe ser algún problema de... Sí, no nos dimos cuenta de probar los micrófonos. Por lo menos me puedo escuchar. No, igual con otros auriculares, igual sí. Sí. Yo mientras les cuento que lo estoy transmitiendo por Facebook. No esto que sucede en la pantalla, sino que tengo acá un celular. Porque me moría si no me podían ver mis viejos y mis amigas. Está bien, perfecto. A ver ahí. Ya. Ahí está. Ahí, genial. Sí. Ahora sí, Javier. Sí, sí. Bien, gracias. Parece que este equipo funciona mejor. No, bien, bueno, la quería felicitar a Soledad, digamos, el trabajo me parece muy atrayente desde el punto de vista también, no solo del análisis de información que hace, sino de cómo se visualiza. O sea, los mapas, los colores y demás, me parece una forma buena de transmitir el mensaje de calidad del aire, digamos. Eso me parece interesante. Lo que... tenía alguna consulta respecto de cómo habían incidido el tema del análisis de Rosa de Vientos sobre todo en Buenos Aires y La Plata, digamos, donde uno conoce algunos focos de contaminación más o menos conocidos que tienen un efecto en la región. Eso, ¿cómo no lo llegué a percibir del todo, digamos, de cómo eso incidía y cómo eso se visualizaba? Sí, no,
No lo incluimos. En la construcción de los modelos espaciales se incluyó el factor viento como una de las variables que se toman de MERRA2, ¿no? Se toma la velocidad y dirección del viento superficial. Así que podemos decir que al modelo entra la variable del viento, ¿no? Que es transporte, pero no, digamos, no lo superpusimos con las rosas de vientos ni de la contaminación. Está bien. Porque no se nos ocurrió. No, siempre uno cruza información, o sea, bueno. Sí. Después el tema de cuando vos decís que pensás que una posible continuación de esto sería una app para que la gente pueda consultar, o sea, justamente la información de calidad de aire sería útil que le llegue a todo el mundo y que fuera más fácilmente consultable. ¿Tenés alguna idea en particular de cómo, cuál es la idea? Si pensás que la gente pueda dar feedback de eso, digamos. Sí, de hecho, sigo a una empresa de, no me acuerdo de qué países, pero que brinda ese servicio, mapas de calidad de aire para el mundo. Porque, digamos, pueden estar interesadas algunas empresas y pueden estar también interesado el Estado, y sobre todo, a mí lo que me interesa es el poder estar abriendo nuevas fuentes de datos para otras futuras investigaciones, ¿no? Por ahí uno hasta acá llega en la interpretación de estos resultados y en la información que puede construir, pero puede utilizarlo otras personas. Y yo me lo imagino como un dashboard, digamos, donde uno pueda entrar, loguearse y ir con el mouse y hacer zoom y ver cómo está y poder ver la serie de tiempo. Sí, hay en ciencia, en ciencia abierta, digamos, hay una iniciativa mundial, una organización mundial, una fundación que provee datos de calidad de aire en distintas regiones del mundo, que no tiene esta región, tiene más de Asia y otras regiones, pero cuando mencionaste la aplicación se me ocurrió que podía ser parte de cargarse esta información, si la vas a hacer disponible, se podría cargar en ese conjunto de ciencia abierta internacional para que los mapas de acá también estén disponibles ahí, compartirlos y poder comparar cuestiones de acá con otras regiones. Eso me parece que sería importante. Después te mando el link para que lo analices si te interesa. Estoy al tanto de que hay una página que reúne todas las estaciones de monitoreo del mundo y te podés descargar todos los datos. Digamos, en la ambición sería algo re lindo, digamos, creo que está demostrado que esta forma de trabajar y de realizar mapas, como he trabajado con software libre y con datos que son abiertos y siempre pensando en una escala global, con ayuda, pero se podrían realizar mapas mundiales. Digo, en ese sentido, digamos, al tener MERRA2, que es un modelo global, y si uno pudiera estar trabajando, porque se consiguen hoy en Internet, las bases de datos de las estaciones de monitoreo en distintas partes del mundo, además ya hay modelos de elevación para todo el planeta, incluso creo que la NASA tiene un modelo de clases de uso de suelo, sería factible, después habría que evaluar la resolución, ¿no? y el costo que eso conlleva de sostenerlo, pero es re factible. Sí, el que yo digo son mapas locales, pero que se van ubicando. Después te lo paso también. No, y después una duda mía como estadístico, cuando vos hablas de la limpieza de ruido, que comparaste distintos modelos, o cómo, porque digamos, cuando uno toma la decisión de reemplazar datos que están muy lejos de la media respecto de cómo compararlos con algunas ponderaciones que vos hiciste, ¿eso se hizo un análisis de qué tipo? No, primero lo que hicimos fue observación y comparamos con la media, y sobre todo cómo eran las variaciones diarias de los niveles registrados. Sobre todo en las estaciones en donde veíamos que había eventos extremos, eventos particulares. En particular, en las estaciones de Buenos Aires, ahí es como muy llamativo, en donde hay periodos sin datos, y después cuando comienzan a funcionar las estaciones, se ven picos muy altos.
Entonces, en esos casos lo que se hizo fue, por ahí considerar que ese periodo sin dato era de un par de horas extra, ¿no? Entonces, considerábamos, no sé, 5 horas más de sin falta de datos. Hasta que se normalizaba de vuelta el funcionamiento del contaminante. Pero en general no descartamos datos, fue como muy conservadora en que los datos se quedan todos porque hay que confiar en alguien, entonces confiamos en las personas que miden. Perdón, suena el teléfono en mi casa, nunca suena. A mí me parece interesante eso, integrarlo a una red más global y compartir información me parece que también permite análisis y bien. Y digamos lo que contaba recién Andrés de la red de monitoreo que está montando PDS y demás, yo estuve averiguando justamente porque tenía que evaluar, por esta tesis me puse a averiguar, y lo que pasa es que no la tiene en línea, así que ahora otro impacto, otra cosa que pienso que habría que trabajar es que la información de monitoreo que hace la provincia esté en línea para que sea más fácilmente accesible. Pero bueno, eso es como línea de trabajo, ¿no? En realidad me parece muy buena aplicación de ciencia de datos y muy, muy clara, así que bueno, te felicito. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Javier. Bueno, quedo yo entonces para hacer algunas preguntas. Lo primero es felicitarte por el trabajo, ¿sí? Hay un montón de trabajo hecho. Quiero, por supuesto, extender las felicitaciones a los 3 directores que también son responsables del trabajo. Hay cosas que están muy buenas. Me gustó mucho lo de cuando presentás la metodología como un flujo de actividades que están todas interrelacionadas y cómo vas volviendo a ellas. Eso está muy bueno, muy interesante. Está bueno también, digamos, el hecho de que, bueno, de que trabajes, hagas por tu propio programas, ¿no es cierto? O parte del desarrollo del software lo hagas para vos. Nosotros en nuestro grupo, bueno, trabajamos en eso, así que eso a mí me interesa, y el hecho de que lo pongas disponible en GitHub me parece también que está muy bueno. Y te quería hacer, es un par de preguntas nomás, no es demasiado, ¿no? Tampoco soy especialista en la parte de química ambiental, así que bueno, mucho no podía preguntarte sobre esto, pero el punto es, vos mostrás que cuando trabajás con diferentes propiedades que están disponibles, tanto en la Comunidad Valenciana como después en Cava, en La Plata lamentablemente es donde estamos en peores condiciones, tenés diferente número de propiedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, conté en el caso de la Comunidad Valenciana 6 propiedades, y en el caso de Cava había creo que 3 solamente. Vos después elegiste para el modelado el material en particular, ¿no? De determinado tamaño. La pregunta es, el hecho de que vos tengas diferente número de propiedades en un caso y en el otro, ¿eso te puede llegar a afectar de alguna manera el resultado que vas a obtener al final en cuanto a tus conclusiones? ¿O el hecho de que vos te concentres en una propiedad en particular elimina ese sesgo por el número de variables que tenés en total? No sé si fui claro en la pregunta. Supongo que te referís a los contaminantes que en cada estación se mide. Claro, exactamente. Tenés una lista de 6, por Sí. ejemplo, en el caso de Valencia, ¿no? Y es bastante menor en el caso de Cava e inexistente en el caso de La Plata, ¿no? Sí. No, limita la posibilidad de poder construir mapas de otros contaminantes. Digo, en Buenos Aires como únicamente se informa, por ahí se mide otra, uno nunca sabe, por ahí se mide otra cosa y no lo informan. Pero como tenemos datos de PM10 y de dióxido de nitrógeno y de monóxido de carbono, no podemos hacer mapas de otra cosa más que de eso, ¿no? Y en ese sentido, mi idea inicial tenía que ver con poder hacer mapas de todos los contaminantes. Después me di cuenta que era una locura desde lo técnico, y también que no, de vuelta, no había satélites que tuvieran una buena resolución espacial para poder ser utilizados en mapas con fines urbanos. Hasta el lanzamiento del Sentinel-5P, que tiene un sensor que es el TROPOMI, que tiene una resolución espacial de 3 kilómetros, teníamos otro satélite que tenía un sensor llamado OMI,
que la resolución era de 7 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces, la idea de poder armar mapas que sean útiles para estudios locales era inviable. Pero como que esa idea siempre estuvo ahí, bueno, ahora aparecen datos, entonces sería lindo poder hacerlo. Y sí, esto va creciendo, digamos, si uno pudiera tener más de un mapa para distintos contaminantes para un mismo lugar, y además las series de tiempo, el poder ver si los contaminantes se mueven entre ellos sería re interesante, si hay una correlación espacial, sería algo re bonito de hacer. Lo mismo, nada, quedan 50.000 ideas para hacer. Poder ver si hay correlación espacial con las vías principales, si hay correlación espacial con autopistas, o todo eso es como, sí. También en algún momento esto, ¿no? Me puse un freno y dije, ok, por supuesto, sí, el producto de la tesis son los mapas, entonces todas las investigaciones a posteriori serán otras investigaciones que se desprendan, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. No, perfecto, claro, es una aproximación práctica al problema que hiciste, claro, es que trabajaste con lo que tenías. Sí, perfecto. Respecto de los modelos, cuando vos hablas, viste, de los modelos matemáticos que usaste con determinadas variables, que utilizaste el PM2.5 para el caso de la Comunidad Valenciana y el PM10 en el caso de Cava, en el caso de, por ejemplo, en el de Cava, que usaste, representaste al PM10 como una combinación de 16 variables. Eso yo, digamos, porque lo veo muy como del tipo de los modelos tipo QSAR o cosas por el estilo. ¿Cuál es la forma matemática de esas variables adentro del modelo? ¿Es una relación lineal? ¿Hay relaciones no lineales, logarítmicas? ¿Cómo es la forma matemática del modelo cuando vos lo planteás? El modelo de Random Forest sí parte de que la relación es de sumatoria de variables, pero luego cómo intervienen cada una de ellas es complejo y la verdad que no me lo puse a investigar. Está bien. Como que era otro capítulo de investigación que me resultaba imposible de abarcarlo. Bien. Pero que sí, que también es más que interesante, ¿no? El poder profundizar ahí, ver de qué forma se pueden mejorar esos modelos y digamos, lo que es la construcción del modelo espacial y sacarle mayor jugo a esa información. Está bien, sí, no, yo pensé, viste, que por ahí que era más tipo QSAR, en donde uno por ahí define la forma matemática y en función de eso tira una estadística ahí medio como violenta y que, bueno, que se vayan ajustando los parámetros, ¿no es cierto? Pero no, está bien, eso está perfecto la aclaración. Lo último, que tiene que ver un poco también con lo que estuvo comentando Jorge y también enfatizó Javier casi sobre el final, y también Andrés, ¿no? Lamentablemente en La Plata es donde tenemos un menor número de datos, ¿no es cierto? De hecho, tuviste que trabajar fundamentalmente con el modelo que habías obtenido para Cava, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que Garro lo llama, por las dudas, para, digamos, a los profesores de Valencia, Garro es el alcalde de la ciudad de La Plata, ¿sí? E imagínate que Garro te llama en algún momento y te dice que quieren potenciar la medida de contaminantes en el partido de la ciudad de La Plata, y te pide que le tires algunos tips como para empezar. ¿Qué se te ocurriría como para tirar acá, para que La Plata pueda empezar a despegar y tener algún tipo de medidas serias en cuanto a este problema? Primero, tener equipamiento. Primera cuestión, poder desembolsar los fondos necesarios para hacer una inversión para que se pueda medir, porque además cuando uno lo evalúa en función de habitantes expuestos, ¿no? En la ciudad de Valencia, que más o menos, la ciudad, no la comunidad, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que La Plata, y en la ciudad hay 5 estaciones de monitoreo, ¿no? Y acá no tenemos ninguna. Nada, como para pensarlo. Entonces, primero que todo eso, ¿no? Poder acceder y tener tecnología. Y luego hay zonas que se pueden identificar fácilmente como zonas calientes en la ciudad, que están relacionadas con los sectores productivos, ¿no? Tenemos el polo, lo tengo acá atrás, el polo petroquímico. Petroquímico, claro. Entonces, en todo lo que es Berisso, Ensenada, ¿no? En las cercanías de Ecopetro, que hay incluso una demanda por el daño que ha causado a la población en esa zona, digamos, como que todo ese área entre la localidad de La Plata, Berisso y Ensenada se lleva el premio a ser monitoreado.
Y siempre en la construcción de una red de monitoreo también hay que monitorear zonas más alejadas para tener una referencia de un nivel base. Entonces sería interesante también incorporar por ahí alguna estación en lo que nosotros conocemos como 44 al fondo, que también ahí tenemos zona de producción, y también por la zona de las quintas, en 7 al fondo sería. Como para poder tener también estaciones, no solamente en la zona industrial, sino poder tener valores más de fondo, pero eso no son como valores de fondo. Bien, bien, perfecto, buenísimo. Bueno, por mi parte está bien, muchas gracias y reitero las felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bien, ahora ¿Nos bajamos creo todos? que sí, estamos todos. Creo que corresponde, digamos, preguntar, digamos, a otros doctores que hubiesen en la sala. En este caso, los doctores también coinciden con los directores, así que no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, digamos, relacionada con la presentación de Sol. Bueno, este es el momento. Jesús, Alfonso, Andrés. Pregunta yo creo que ya se han hecho todas suficientes, entonces yo por mi parte y creo que por la parte del resto de tutores, simplemente alabanzas, ¿no? Es un poco, este acto es un poco el final de un trayecto de 5 años de duración y yo creo bueno, que se ha llevado a buen puerto. Ha sido una investigación larga, dura, con muchos altibajos y bueno, pues muchas piedras en el camino, pero yo creo que se han ido solventando poco a poco. Aún nos queda, esto no se ha terminado aquí, aún nos queda por delante algo de trabajo. Me consta que Sol está trabajando ya en futuras cuestiones, nos quedan por ahí algún paper todavía que darle vueltas y yo creo que este trabajo pues aporta bastante al tema tan actual que tenemos ahora de la globalización, de los datos comunes, de compartir datos y por esa parte veo un trabajo muy interesante y muy trabajado, ¿no? Y nada, por mi parte simplemente reiterar también mi felicitación a ella primero, en primer lugar, y luego pues al resto de tutores también por su colaboración. Bueno, pues si me dejáis a mí el turno, yo tampoco voy a preguntar nada. Como dice Jesús, todo lo que en su momento había que preguntar ya lo hicimos. Ahora es simplemente un momento para felicitarte, Sol, para darte la enhorabuena por todo este trabajo que has estado haciendo durante estos años, por lo atrevida que has sido, porque decidiste cruzarte el charco y venirte a Valencia a desarrollar una tesis también muy valiente, una tesis muy importante en cuanto a repercusión social, valiente porque le podías sacar los colores a muchos políticos, como yo creo que de una forma más o menos directa lo has hecho. Te has convertido en una experta, pienso yo, en ciencia de datos cuando eras una ingeniera química y has conseguido, bueno, pues convertirte también, ¿por qué no?, en una más que digna programadora, de tal forma que has automatizado el procesamiento de esas decenas de miles de imágenes, de todos esos datos, hasta definir una metodología de trabajo, como bien has dicho en tu presentación, escalable, una metodología de trabajo que sirve prácticamente para cualquier sitio. No te puedo decir otra cosa que darte la enhorabuena, que felicitarte y agradecer a todos los miembros del tribunal los comentarios y las aportaciones que han hecho, porque, bueno, cuantos más ojos estemos viendo esta temática, más posibilidades tenemos de completar esas líneas de futuro que están ahí y que hay que seguir trabajando con ellas. Lo dicho, gracias a todos y felicidades, Sol. Ahora sí, permítame, me sumo a lo que dicen Jesús y Alfonso, y por supuesto agradezco a los jurados porque tuvieron por delante una tesis que combinaba
hasta disciplinas distintas. Y eso no es fácil cuando uno lo tiene por delante. Exige un esfuerzo grande de ver cómo integra todo esto. Pero ahora quiero agradecer, bueno, a Soledad, bueno, ya es cierto, le hemos dicho todo y aparte venimos trabajando juntos todo este tiempo y hemos hasta disfrutado este tiempo. Pero quiero agradecer a Jesús y a Alfonso porque cuando le propusimos por primera vez esto de hacer la cotutela y la tesis junto a ellos, ellos se animaron a meterse en este proceso que sí, que era valiente, arriesgado, porque no era su campo meterse con la contaminación del aire, porque ellos no trabajaban en eso. Ellos trabajan en todo lo que tiene que ver con lo geográfico, el referenciamiento, que es su especialidad. Pero lo dijeron en la primera reunión que tuvimos, también así, por estos medios virtuales, pero se animaron. Y pudimos construir esto, y en base a también incluso un proceso de vinculación interesante, humana, donde hemos aprendido incluso a tenernos afecto y superar los obstáculos, como ellos dijeron. Así que es un agradecimiento muy grande a ellos por animarse con estos argentinos y sus ideas, pero que efectivamente nos permitió validar el modelo y ver que efectivamente era una cosa interesante, una buena herramienta, porque lo de Buenos Aires era chiquito y La Plata no existía. Y después, con respecto a las cuestiones más locales, sí hace falta poder integrar. Hay algunos datos porque el Polo Petroquímico mide contaminantes y le llega al organismo provincial, y Bahía Blanca tiene un trabajo muy interesante de comité mixto, y han armado el año pasado una sala de presentación de datos con el objetivo de hacerlos públicos. Y como dice Javier, se quedan por la mitad. De hecho, los mismos técnicos del organismo no pueden acceder a las máquinas porque los informáticos todavía no las habilitaron para entrar. O sea, está muy atrás, pero insisto en esto, hay un compromiso importante, me lo dijeron así las nuevas autoridades, porque esto se ponga en marcha, incluso en compromisos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, por apoyar este tipo de cosas. Así que quizás podemos dar algunos pasos. Ojalá sea así. Por lo pronto hay una herramienta nueva y me parece que es valiosa y que nos va a servir justamente para lograr estos objetivos. Yo agradecerles a todos ustedes. Si me toca a mí los agradecimientos a ser parte de esto, pero si quieren los dejo deliberar y después les agradezco, así puedo llorar a moco tendido y me escuchan a mí con todo el programa. Bien. Malena nos va. Malena, ¿Vamos? sí, ahora con vos, ¿no? ¿Nos quedamos con vos? Me tiene muteado. Bien. Sí. Bueno, bien. Cerramos, sin más. Nosotros cerramos, salimos de la reunión, ¿no? Vale, nos avisan cuando vayan a comunicar el resultado, ¿verdad? Sí, les avisamos por el grupo de WhatsApp, que me parece que es lo más rápido. Vale, perfecto. Hasta ahora. Ahora.